renovación carismática, nacer de nuevo. Hoy queremos compartir un tema, a ver, que el mundo no se oye. Bien. Ahora sí. Bien, queremos compartir un tema sobre la confesión. ¿Debemos confesarnos ante el hombre o ante Dios? Es lo que el mundo tiene su punto, su comentario. La confesión de pecados, ¿es ante el hombre o ante Dios? Es lo que queremos compartir, pero vamos a entrar con un pasaje en Lucas capítulo 5, 17, que nos dice así. Sí, dice la palabra de Dios. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dice en Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 17, para que usted también lo esté leyendo con nosotros. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dice: ¿qué caviláis dentro de vosotros? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Bien. Mirando este versículo, uno al oír la palabra, tal vez uno leyendo también la agarre, ¿no? Pero a veces con oír. Fíjese que la Biblia dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por oír la palabra de Dios. Leyendo usted ahí cuando dice que, ¿cómo es que dijo la parte final sobre el hombre? Dijo, viendo que era... Ajá, que dice que esta parte sería en el versículo 18, sucedió que unos hombres que traían a un paralítico, de un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro para ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ajá, pero ellos se molestaron porque dijeron: ¿quién es este que perdona pecados sino solo Dios? Exactamente, el versículo 21. Ah, el 21. Solo Dios perdona pecados. Entonces yo le decía esto porque cuando uno oye, como que a veces agarra. Uno lee y puede agarrar, pero si usted lee y también oye, pareciera que hay como una diferencia, porque en el oír está la fe, en el oír está el entender, en el oír está que venga revelación. Y aquí, al oír esta parte de que decía, ¿cómo este puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, ¿cómo Jesús podía perdonar pecados si ellos veían era un hombre? Jesús no podía perdonar pecados para ellos porque era un hombre nada más. Pero entonces yo lo que veo es que Jesucristo o Jesús, este hombre que estuvo en la tierra, que era Dios hecho hombre por la palabra, Jesús es la misma Biblia habla en Corintios, varias cartas, Jesús es la reconciliación de Dios con el hombre. Jesús es el camino para ir al hombre. Jesús es el mediador para ir al hombre. O sea, podríamos decir, aparte de tantos conceptos que hay, Jesús es como la comunicación, Jesús es la unión, Jesús es el medio, o sea,
exacto. A través de Jesús está la unión entre Dios y el hombre por causa de la reconciliación, ¿no? Porque Jesús es el que viene a unir y a mostrar al hombre que nosotros podemos ser aceptados nuevamente por Dios. Pero está entonces la parte del tema. Él le dice, tus pecados te son perdonados. Quien estaba perdonando era un hombre. Pero ellos dicen, solo Dios perdona pecados. Ahora, el tema es la confesión de pecados. ¿Es delante de Dios solamente, o delante del hombre, o delante del hombre y de Dios? Están esas, digamos, esas tres formas de ver cuál será la verdadera. Yo pienso que hay, de acuerdo a cada situación, está la forma como uno pueda pedir perdón. Hay pecados que uno puede cometer, digamos, directamente contra Dios, que no necesita de buscar a un hombre. Claro, es un asunto que hay que arreglar con el mismo Señor. Con el mismo Dios. Pero hay situaciones en las cuales el hombre debe buscar al hombre. Ahora, en Juan capítulo 20, del versículo 21 al versículo 23, en este pasaje nos habla de Jesucristo cuando resucita Jesús y les dice a los discípulos, Juan 20, 21 creo que es, el 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Y viene la palabra, a cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados, a cuantos les retengáis, le han sido retenidos. Bien, este versículo muestra de que el Señor Jesús les dijo a ellos, a quien ustedes perdonen, son perdonados, pero a quien ustedes les retengan, no son perdonados. De este versículo se agarran los sacerdotes para decir que hay que ir a confesar los pecados. Ahora, si miramos, en parte tienen razón, pero en parte en algo, no en todo. Porque es lo siguiente, Jesús le presentan un inválido, ¿no? Paralítico, sí, un paralítico. Y esta persona no viene por perdón de pecados. Esta persona viene que lo curen. para sanarse, para que Jesús le haga el milagro. Y Jesús la palabra de Jesús no le dijo, hijo, eres sano. No, no fue esa la primera palabra, ¿no? Lo primero que le dice es, hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 20 lo dice. Ajá. Analicemos bien esto. ¿Por qué el Señor Jesús dice, tus pecados son perdonados? Y él estaba esperando, era un milagro de sanidad. Los 4 que lo metieron por el techo, ¿no? Porque ese pasaje es, ¿no? Los 4 que lo metieron por encima del techo hacia Jesús, también estaba esperando, era sanidad, no perdón de pecados. O sea, para ellos y para el enfermo, creían que no tenía problemas de resentimiento o de odio o de algo que tenía este hombre. ¿Qué es lo que uno puede ver con esto? Que hay enfermedades que son causadas por no perdonar, por no pedir perdón. Sí, Señor. ¿Qué puede compartirnos usted, Pastor Jesús, de ese punto? O sea, ¿cómo alguien puede creer, no, oren por mí porque estoy enfermo? Y resulta que la enfermedad la tiene porque algo tiene en el alma. Sí, claro. Eso es como algo ir más allá, ¿no? Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, fue más allá de la parte física. Porque Él mismo lo dijo muy claro. Cuando le pregunta, cuando le habla a los fariseos y le dice, ustedes, ¿por qué cavilan dentro de ustedes? Le dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y eso realmente es certificado de que hay enfermedades
físicas que vienen es del alma, son cosas que realmente se brotan dentro de la parte física. Ahora, el Señor Jesucristo por eso estaba absolviendo de alguna manera a este hombre en la parte espiritual, en la parte emocional. Por eso fue en esa parte primero, o sea, de sanar, de restaurar, de darle una oportunidad, porque ¿qué le serviría? Como por eso hizo la pregunta, ¿de qué le sirve haberlo sanado simplemente y resulta de que el alma todavía seguía con esa misma situación? Si Jesús solamente le sana su enfermedad, él se va caminando, se va contento, pero la enfermedad vuelve y volverá peor. ¿Por qué razón? Porque el problema o la raíz del problema no era su enfermedad, la raíz del problema era lo que tenía en el alma, que necesitaba ser perdonado. ¿Por qué este hombre, el Señor lo perdonó? ¿Y por qué el Señor Jesús no le dijo, vete y no peques más? Fíjese que con la mujer adúltera en Juan capítulo 8 del 1 al 11, ahí nos habla de la mujer que fue conseguida en pleno adulterio. El Señor Jesucristo le dijo, vete y no peques más. O sea, esa mujer estaba cometiendo faltas. Pero con el paralítico el Señor no le dijo, vete y no peques más, sino le dijo, tus pecados te son perdonados. Significa que era una forma diferente. Lo que podría pasar con este hombre era que tal vez, diferentes puntos se sentía culpable. Se sentía tal vez que había faltado. En la misma condición en la que estaba físicamente también. Sí, se podía sentir culpable de que él merecía eso, de que fue por mi error, fue por lo que hice en un pasado, volví a fallar y pienso que no tengo perdón. Entonces fíjese que este perdón lo necesitaba directamente con Dios, porque el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo no le dijo, vete y no peques más. Él no estaba pecando, sino que tenía una culpabilidad, tenía algo en su corazón que se sentía y él creía que no tenía fallas. Les invito a que envíen su mensaje de texto al 0416-134-7147 para que comparta con nosotros sobre lo que estamos hablando. ¿Debo confesarme ante el hombre o debo confesarme directamente con Dios? ¿Qué es la opinión que hay? Los católicos dicen, hay que confesarse con el sacerdote. Pero ¿qué dice la mayoría de cristianos? ¿Qué es lo normal? Lo normal que uno escucha de los cristianos o evangélicos, todas las diferentes formas de creencias evangélicos, testigos de Jehová. ¿Qué dice la gran mayoría? Que ante quién hay que confesarse. Delante de Dios. Eso es lo que dicen. Hay que confesarse es con Dios y no me confieso con un hombre porque un hombre es pecador. Esto es, ¿verdad? Ahora, volviendo al punto, Juan capítulo 20, con esto no estoy diciendo que tenemos que mantenernos confesándonos. Es que lo que ocurre es que hay que interpretar bien la palabra. Fíjese lo que les estoy hablando con respecto al paralítico y la mujer adúltera. Los dos tenían una falta. La falta de la mujer era muy directa. Cometía pecados directamente. No lo querían perdonar ni siquiera los que la habían conseguido en el pleno adulterio. Ellos no la querían perdonar, pero lo tremendo de esto es que sí perdonaron al hombre. Sí, porque no lo presentaron tampoco con el Señor. No lo trajeron, tenían que haber traído al hombre y decir, mire, los dos estaban en adulterio, pero trajeron fue solo a la mujer. ¿Por qué razón trajeron solo a la mujer? Porque para ellos el hombre, como dice la mayoría de gente que vive su desorden, dice, cuando una mujer comete faltas de adulterio, le dicen, uy, esa mujer sí es desordenada, por no usar otra palabra, ¿no? Pero si es un hombre, dice, uy, no, usted sí es un galán, ¿no? Todo un varón. Usted es un varón, ¿cómo consigue mujeres, no? Eso es lo que dice la mayoría de personas que no tienen el temor a Dios como es y no conocen la palabra, porque los dos están cometiendo falta. Entonces,
la mujer adúltera, la mujer que cometió adulterio, no la querían perdonar ellos. Como no la querían perdonar, entonces Jesús la perdonó. Jesús perdonó a esa mujer porque ellos no querían perdonarla. Ahí es donde el hombre o la mujer que cometen un pecado pueden acercarse al sacerdote, al pastor, a la autoridad, porque nadie quiere perdonarlo y ellos están arrepentidos. Es ahí donde el hombre puede acercarse, porque nadie lo quiere perdonar y él tiene un verdadero arrepentimiento y dice, mire, yo le he pedido perdón a todas estas personas que cometí faltas, pero no me quieren aceptar el perdón. Entonces el pastor, la autoridad de la iglesia, tiene por el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 20, ahí donde se cumple ese versículo. Tienes la autoridad para perdonar al que, ¿cómo es que dice? Al que le perdone le será perdonado y al que le retiene sí, le serán a cuantos retenidos. perdonen los pecados le han sido perdonados y a cuantos les retengáis les han sido retenidos. Otro ejemplo es Lucas 15. Lucas 15, la historia del hijo pródigo. Sí, más o menos, ¿cómo es que dice la historia? El hijo desde que comenzó. Sí, el hijo pródigo, bueno, muy conocido ese pasaje cuando dice que le dice a su papá, papá, dame lo que me corresponde de la herencia. Y bueno, y se fue, el papá se lo dio, fue y malgastó todo lo que tenía y ya no teniendo nada, se arrimó a un lugar donde estaban con unos cerdos y él pues estaba ahí, dice que añoraba comer de las legumbres que comían estos animales. Y dice ahí la escritura que volviendo en sí, se levantó y dice, iré a mi padre y le pediré perdón. Le diré a mi padre que ya no me tome como uno de sus hijos, sino como uno de sus jornaleros. Y luego dice la escritura que bueno, sí, efectivamente se fue y de lejos el papá lo ve y le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, ya no me tomes como uno de tus hijos, sino como uno de tus jornaleros. Y el Señor, el Padre, lo perdona, le perdona la falta y de alguna manera es tomado como hijo otra vez, efectivamente, pues lo es, nunca lo dejó de ser. Y dice que se hizo un banquete, ¿por qué? Porque él reconoció, recapacitó de la acción en la cual estaba. Bien, si vemos este pasaje que está en Lucas 15, del hijo pródigo, fíjese que el hijo cometió la falta fue con el padre, porque él le pidió al padre que le diera la parte de la herencia y se fue y malgastó todo. Pero cuando ya reaccionó porque no tenía nada, entonces dijo, iré a mi padre, a mi papá, y le pediré perdón, pero diré, he pecado contra el cielo, significa contra Dios y contra ti. Ahora, ¿por qué este hijo pródigo o por qué este joven que se fue de la casa de su padre y malgastó todo el dinero, por qué él no fue y buscó, digamos, a un sacerdote o a un maestro de la ley? Que si miramos en los tiempos, digamos en la actualidad, el error es que cualquier persona comete una falta contra otra y entonces vaya y busque al sacerdote para pedirle perdón al sacerdote o confesarse por la falta que cometió con el otro y entonces que el sacerdote le perdone. Esto es un error. ¿Por qué un error? Porque yo tengo que pedirle perdón a con quien cometí la falta. Claro. Cuando con quien yo cometí una falta no me quiere perdonar, ahí es donde yo estoy arrepentido, por decir en mi caso, y entonces yo sí busco a una autoridad de la iglesia y le digo, mire, ya hablé con esa persona, le pedí perdón y no me quiere aceptar el perdón, yo reconozco que me equivoqué, que fallé. Entonces ahí es donde la iglesia tiene la autoridad de decirle, tus pecados te son perdonados en el nombre de Jesucristo porque en ti hay un verdadero arrepentimiento. Pero eso es cuando la persona no quiere ser perdonada. Pero es muy fácil, eso se pasó en la predicación de ayer. Y se pasó en la predicación de ayer en la televisión y en la iglesia hace 15 días.
donde qué fácil es pedirle perdón a Dios Y dejar todo así. y dejar todo así. Yo necesito es pedirle perdón con quien yo cometí una falta. Así es. Mire lo que dice Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo tú y él solos. O sea, fíjese que si alguien peca es hablar con esa persona. Hay otro pasaje que nos habla de que si usted está en la iglesia, de que si la persona está en el templo y recuerda que tiene algo contra otro, le dice, salga de ahí. O sea, no siga en la iglesia. Vaya y arregle con quien cometió la falta. Entonces, lo que quiere decir es que es muy fácil por decir, es muy fácil que alguien diga, es que yo me confieso con Dios, yo le pido a Dios perdón porque yo no le pido al hombre. Si usted cometió una falta en el matrimonio, la esposa con el esposo, la esposa no va a buscar al pastor para decirle, pastor, mire, yo cometí una falta con mi esposo, quiero que me perdone y que Dios me perdone. ¿Qué es lo que tiene que decirle el pastor? Mire, hermanita, vaya y le pide perdón a su esposo. Porque es que el problema usted no lo tiene directo con Dios, lo tiene es con su esposo, a la vez está con Dios, pero es con su esposo que tiene que arreglar el problema. Entonces, claro, lo que estoy diciendo pareciera que hubiera como confusión. Vuelvo y les digo, si alguien comete una falta con su prójimo, tiene que pedirle perdones al prójimo, no pedirle perdón a Dios y al prójimo se queda con el problema. No arregle con Dios, arregle con el hombre. Cuando la persona con la que usted le pide perdón no le quiere aceptar el perdón, ahí sí vaya a la iglesia, ahí sí busque, porque realmente ahí sí hay un arrepentimiento y aquel no le quiere perdonar. Pero de resto, no esté buscando al pastor, al sacerdote, para confesarse, sino arregle con quien tiene que arreglar. Vamos a un video y volvemos en el programa La Verdad Te Hará Libre. El tema que estamos compartiendo es confesarse delante de Dios solamente o confesarse con el hombre. Estamos hablando, ¿debo confesarme con el hombre o con Dios los pecados? Hay varias formas de explicarlo. Hay una forma en que es con Dios y hay una forma en que es con el hombre. Y hay una forma que es con quien cometí la falta. Hay un mensaje que nos enviaron, ¿cómo es que nos dice? Sí, dice, buenas tardes, pastor, la palabra dice que entra a tu aposento y el Padre que está en el cielo te verá, así dice, bueno, eso es lo que de alguna manera dice, a Él solo debemos confesarnos, porque Él nos perdonará a través de su Hijo. Bien, pongan la atención. Uno tiene que ser consciente, uno tiene que... hay versículos que están en la Biblia que no es como para decir, los echo para allá. Que Juan 20, 21 al 23 son versículos que el cristiano dice, no, eso no. Yo le pido directamente a Dios. Entiendo eso. Hay que pedirle directamente a Dios. Hay que pedirle perdón al Señor. Pero si yo cometí una falta con una persona, vamos a suponer que uno le robó al otro o que lo engañó. Entonces muy fácil es, voy y me arrodillo y le digo, Señor, perdóname porque yo engañé a aquel. Sí, y la plata, ¿por qué no se la devuelve? ¿Y por qué no vaya y habla con la persona y dice, mire, disculpe, lo pasó es que yo tenía necesidad y cuando yo pueda le pago? Eso es lo que estamos diciendo, de que necesita arreglar con el hombre. Cuando la persona, vuelvo y digo, que de repente
cometió la falta y va y le dice, mire, perdóneme por lo que yo hice, que lo engañé, y el otro le dice, yo no lo quiero perdonar, quédese así con eso porque yo no lo voy a perdonar para que quede atado, por decir que le diga así, que no le va a decir así, sino que tiene rabia y no lo quiere perdonar. La persona que está pidiendo perdón, al ver que lo rechazan, ahí donde puede acercarse a la autoridad, le dice, mire, pastor, mire, sacerdote, mire, hermano, esta persona yo le estoy reconociendo y no me quiere perdonar. Él dice, mire, la autoridad que el Señor Jesús le dio a los apóstoles, cuando no lo quieren perdonar, se le puede perdonar. Eso es lo que estoy diciendo, porque es que es muy fácil arreglar con Dios lo que tengo que arreglar con el otro. Claro, yo debo arrodillarme, presentarme delante de Dios, muy bien, es con Dios. Pero hay momentos en que no es con Dios, porque el Señor me va a decir, sí, usted me está pidiendo perdón, pero ¿por qué la misma Biblia dice, si tienes una falta contra tu hermano, deje la ofrenda en el altar? O sea, estaba en la iglesia, vamos a decir que estaba buscando el pastor o el sacerdote o el apóstol, estaba buscando perdón. Y dice, vaya y arregle con su hermano y después vuelva. Exacto. O sea, para arreglar con Dios, arregle primero con el prójimo, porque es que es muy fácil. Yo no estoy invitándole a que vengan a confesarse, no es eso, sino que estoy aclarando, porque es que hay personas que quieren, unos cometen una falta con otro y arreglan con el sacerdote o con el pastor. No, arregle con quien cometió la falta. Eso es lo que estamos queriendo mostrar a través de esta enseñanza. Hay otro punto, otro pasaje aquí que también nos habla de confesar pecados públicamente. Esto lo dice Mateo 3, versículo 5, cuando estaba Juan Bautista bautizando. Dice en el versículo 5 de Mateo 3, y acudían a él, Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. O sea, la persona reconocía su error y decía, yo he pecado, yo he robado, yo he hecho esto, Señor, yo he hecho esto. O sea, lo estaban diciendo públicamente delante de todos, es lo que muestra. Y luego también dice Hechos 19, otro pasaje. Dice que hubo gran temor, los que practicaban brujería y todo esto, artes mágicas. Hechos 19, 16. Dice, juntando los libros los quemaron delante de todos, y hecho el cálculo de su costo hallaron que eran como 50,000 piezas de plata. En el 18 dice, y muchos de los que habían creído acudían confesando y declarando sus prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien comete una falta y dice, yo reconozco que yo he sido esto. Eso es confesar. Sí, señor. Eso es confesar. Pero hay otra cosa más, mire. Lo que debe hacer un creyente cuando ha cometido una falta que ya ha arreglado con el prójimo, ya fue y le pidió perdón a que tenía que pedirle perdón. Esta persona normalmente busca una consejería o se acerca al sacerdote, por decir, a comentarle su error, su falta. ¿Sabe qué es lo que yo he visto en esos casos? Cuando algunos hermanos se han acercado a pedirme consejería o a compartirme su problema o su situación. Normalmente cuando alguien viene a consejería, comparte sus errores que cometió, sus faltas que cometió. O sea, confiesa. No está diciendo, pastor, perdóneme. No, sino está diciendo, ¿sabe qué? Yo pasé por esto, yo hice aquello, yo cometí esto. Está reconociendo. Entonces, ¿qué es lo que uno ve cuando uno oye sus errores, sus fallas? Comienza el Espíritu Santo a mostrarle a uno cuál es la raíz del problema que ha pasado o que está pasando. Entonces el Señor le muestra, el Espíritu Santo le muestra a uno cuál es la solución a su problema. ¿Cuál es el problema que le ha ocasionado que haya tenido esas conductas? Eso es lo que hace el Señor a través de hablar, de buscar consejería, de buscar compartir,
No ir a decir, mire, yo cometí esto y esto y esto. No, porque es que, ¿de qué vale que alguien venga y me diga, mire, pastor, yo cometí esto y esto y esto y esto y quiero que me perdonen? No, sí podría decir, pero es que la solución es, miremos cuál es la situación que está pasando. Pero de nada vale que venga y diga sus pecados y listo, se vaya. No, no, que necesita es curarse. Sí, señor. Incluso, pastor, como usted está diciendo ahí acerca de cuando se está reconociendo y se está diciendo las cosas. Hay un proverbio que dice que el que encubre su pecado, dice que no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, ahí está lo otro, dice que recibe misericordia. Ahí está esa otra parte de lo que usted está hablando acerca del perdonar pecados, o en el caso, por ejemplo, de una persona que busca consejería y de alguna manera ya buscó la forma de reconciliarse con la persona y quizás no recibió atención de la persona por la cual iba a arreglar cuentas. Entonces va a la autoridad espiritual, el pastor, el sacerdote, un líder que teme a Dios también, y está reconociendo, está soltando, está de alguna manera diciendo sus cosas. De alguna manera ahí también Dios está operando, claro, y a través de la autoridad que Dios ha delegado, pues también recibe ese perdón, como lo dice la palabra, recibe misericordia. Entonces, por esa razón es que Jesús perdona pecados, porque Él, como Hijo de Dios, en condición de hombre, por eso dijo, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Y Él tenía la autoridad, le dijeron los fariseos, pero el que perdona pecados es Dios. Sí, volvemos al tema. Al paralítico, 1, no lo querían perdonar. 2, se podría sentir culpable y por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, el Señor después le dice a los discípulos, a quienes perdonen, son perdonados, y a quienes retengan, no son perdonados. No son retenidos. Significa que Él como hombre tenía autoridad y dejó a los hombres autorizados en la iglesia para que también hagan lo mismo. Ahora, lo otro es que se ha vuelto un enredo y quieren perdonar por todo. No, la iglesia está autorizada de perdonar a quienes no perdonen. Y si la persona siente esto, pero la iglesia, por decir, yo como pastor, que alguien venga y me diga, mire pastor, cometí esta falta con aquel hermano, yo le quité, yo le robé, yo lo engañé. Entonces yo le diga, no se preocupe, tus pecados te son perdonados. Eso está mal. Porque el consejo mío tiene que ser, para que Dios lo perdone a usted, usted tiene que perdonar. Por eso en Mateo 6, en la enseñanza del Padre Nuestro, lo dice muy claro. Dice, y les habla sobre el perdón, Mateo 6. ¿Sí recuerda Mateo 6? Mateo 6 dice, porque si no perdonan, no serán perdonados. Amén. Entonces, ahí está. No, la autoridad de la iglesia no tiene autoridad para perdonar a alguien si esa persona no va y pide perdón. El consejo es no decirle tus pecados te son perdonados, no. Lo que debe decirle es vaya y arregle con su esposa, vaya y arregle con el vecino, vaya y arregle con su compañero de trabajo, pídale perdón, porque si no, Dios no lo va a perdonar. Eso es el consejo de la autoridad de la iglesia, del pastor. Ese es el consejo del hombre de Dios, no un consejo diferente, no. Tenemos nosotros que pedir perdón al prójimo, porque es muy fácil confesarse, es muy fácil pedirle perdón a Dios. Pedir perdón a Dios es lo más fácil que hay, pero ¿por qué no arregla con quien cometió la falta? Bien, se nos acaba el tiempo. Que el Señor les bendiga y les guarde.